Saludos, Dios les bendiga, bienvenido una vez más a Escudriñando a Cada Paso. Dicho programa es con la finalidad de dilucidar la palabra de Dios a raíz de la Biblia. Continuamos rumbo al final de esta serie de estudio, La otra cara de Job. Recordemos que lo estamos haciendo sistemáticamente, pero dividido por varios segmentos. No estamos estudiando la historia ni el libro de Job, sino resaltando ciertas características particulares de Job, las cuales es necesarias que la conozcamos, que las estudiemos. Indiscutiblemente, según el verso 8 del video anterior, Job tenía unas muy altas credenciales ante Dios. Era un modelo de confianza, por eso Dios apostaba por él, permitiendo que Satanás lo atacara severamente. Por esta historia entendemos que es bueno saber que nuestra fidelidad y obediencia a Dios no van a evitar que vengan vicisitudes en nuestras vidas. Dios en el versículo 8 le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que él es perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Esas son las credenciales que Dios da acerca de Job. Este texto fue del segmento anterior, pero en este video, en el que estamos, que es el número 5, la continuación es el verso 12, que dice de la siguiente manera: Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Mucha gente se ha hecho la pregunta y le ha preguntado a otro, y me la han hecho a mí también. En algún momento han hecho esta pregunta. Todo el mundo tiene derecho a preguntar eso, porque obviamente, ¿por qué Dios no destruyó o no destruye al diablo? Y se acabó. Lo hace y de una vez. Déjenme decirle por qué no. Una de las razones o la principal, es que Satanás es una entidad mala necesaria para el propósito de Dios. Esto es como uno decir, el dicho que dice, un mal necesario. Desde el momento que Adán pecó, Satanás se convirtió en necesario como parte del componente en el proyecto o propósito que Dios escogió para perfeccionar a los que por su propósito son llamados. Así que es un maligno necesario. No sé si algunos se van a ofender por yo decir esto. Es una verdad. El siguiente ejemplo está en lo que Dios hace con nosotros usando las acciones malvadas de Satanás. Dios usa a Satanás como un sparring. ¿Qué es un sparring? En el área del deporte boxístico, significa una persona que en práctica de entrenamiento de boxeo simula situaciones de combate real sin el objeto de ganar un encuentro, sin el objetivo de ganar una pelea. También las fuerzas especiales militares en entrenamiento hacen simulacros con balas de salva, o sea, balas que no hieren, balas que no matan, pero en ocasiones hacen esos simulacros con municiones vivas, con balas de verdad, enfrentamientos bien rigurosos que parecen de verdad. El sparring, como su adversario del que está entrenando boxeo, del que está practicando, del prospecto o del boxeador profesional, ese sparring hace que el boxeador practique y que perfeccione su técnica en un entorno controlado. El boxeador versus el sparring. El Hijo de Dios versus Satanás. Por eso Satanás es nuestro adversario. En el libro de Jueces, capítulo 3, vamos a ver una referencia
similar a esto. En Jueces capítulo 3, del 1 al 3, miren lo que dice. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Este fue el propósito de Dios, que Dios tuvo para los descendientes de los hijos de Israel. Los descendientes, aquellos que eran bebés cuando estaban en guerra o eran niños. De antemano Dios había permitido que los enemigos de Israel permanecieran para probar a los israelitas, a los de las siguientes generaciones. Es una manera de darle una oportunidad de ejercitar fe y obediencia, ya que ellos traían por transmisión de sus padres la teoría, la enseñanza de los mandamientos. En ese momento, la nueva generación que no había conocido la guerra, porque eran niños, como le he dicho, en los tiempos anteriores, cuando estaba la guerra en su apogeo, derrotaban un reino, entraban a otra aldea, iban derrotando a otros reyes, y esos niños eran bebés todavía. Ahora tenían la oportunidad de obtener esa experiencia, ya habían crecido, ya habían pasado los años. Tenían ahora la oportunidad de adquirir esas experiencias, conocer la batalla, pues ya habían llegado a la mayoría de edad. Su trabajo era completar la conquista de la tierra. A esta nueva generación les quedaba mucho obstáculo que superar en su nueva patria. Y esos obstáculos eran necesarios vencerlos, ya que sería una prueba de fe para ellos. Iban a poner la fe en práctica, ya tenían la teoría, la obediencia, los mandamientos y aquello que lo otro. En fin, ahora era poner esos mandamientos, poner la fe en Dios en práctica a través de la guerra. Muchas veces Dios nos hace rodear de diablos, no de ángeles, gentes hostiles alrededor nuestro, y nos llegan situaciones fuertes, difíciles, problemas graves, pero dependiendo de cómo enfrentemos estas adversidades que Dios permite, eso nos permite desarrollar nuestra fe y obediencia, llevándonos a la madurez y a la irreprensibilidad, como yo le he puesto al término. Irreprensible nos lleva a la irreprensibilidad, de acuerdo a la manera que enfrentemos la situación. Hay veces que tenemos que renunciar aún a nuestro propio derecho. A veces tenemos que tolerar cosas increíbles, pero así tiene que ser, porque esa es la manera de Dios. Mientras lo hagamos a nuestra manera, aún con toda razón y con todo derecho, no maduramos, no crecemos, estaremos en el mismo lugar, aunque sigamos aprendiendo más canto, más lectura, más, y vayamos creciendo, pero no vamos madurando. Estos 5 reyes, 5 naciones, eran naciones enemigas del pueblo hebreo y le eran hostiles, naciones descendientes de los cananeos, de Canaán. Sabemos de dónde viene Canaán. Dios quería también que esta nueva generación, con su experiencia de la batalla, les enseñaran a sus descendientes, a sus hijos, que nada es gratis en la vida, que todo cuesta un precio, no hay nada gratis, ni siquiera la salvación. Quizá no le va a caer esto bien, pero quizá tengamos un espacio de un tema hablando de esto, pero ni siquiera la salvación es gratis. No hay nada gratis, no hay nada gratis. Todo hay que pagar un precio, y muchas veces alto. Dios quería que se les enseñara que todo hay que pagar un precio, como fue el costo de adquirir su casa.
su hogar, su patria, esa tierra prometida. Dios no se la regaló a Israel. Dios no se la regaló. Israel tuvo que pagar un precio y de sangre. ¿Le habla usted a su niño acerca de qué es estudiar y para qué se estudia? ¿Le comenta qué es trabajo y qué es trabajar y qué significa? ¿Le vas enseñando qué es responsabilidad? Aunque tenga 2 años de edad, hay que enseñarle desde ahí. Es más, la mujer embarazada y que es sabia, que tiene principios de Dios, comienza a instruirle al bebé en la barriga, hablándoles con palabritas infantiles. Comienza desde ahí. Desde temprano, si lo ama, lo corriges. Eso es temprano. La hostilidad mayor para el cristiano es Satanás. Y en el caso de Job, Dios le dice a Satanás: acaba con todo lo que tiene, solamente no pongas tu mano sobre él. Esto es control absoluto. Vemos el ejemplo que ya hemos tratado en otros estudios anteriores, donde el Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, es aquí Satanás, los ha pedido a ustedes para probarlo, para zarandearlo, para destrizarlo si puede. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Él no le impidió eso. ¿Por qué? Porque Satanás tenía derecho. Y era necesario que de esa manera Pedro aprendiera, madurara, así como usted y como yo. Así que aprendemos cuando tenemos un sparring, cuando tenemos un adversario. Cuando Dios elimine a Satanás es porque ya nosotros pasamos. Desde el verso 15 comenzaron las devastaciones con Job. El verso 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Lamentó. Hubo lamento, hubo humillación y hubo adoración. Rasgó su manto, lo rompió. Eso es señal de lamento. Rasuró su cabeza, se echó ceniza. Eso es señal de lamento, de lamentación, de lloro, de sufrimiento. Pero también, encima de eso, cayó a tierra. Se postró. Cuando se habla postrar es pegar la frente a la tierra, postrarse. Y adoró. Cuando todo llega al colmo, Job lloró. Se lamentó quizás en gran manera y los gritos se escuchaban quizás a kilómetros, pero inmediatamente cayó en tierra, en humillación y silencio, y adoró a aquel a quien él entendía que le estaba ocasionando esa destrucción. ¿Y usted haría lo mismo en una situación igual hoy día? Y dijo Job, el verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Estamos nosotros preparados para dar una respuesta similar a la de Job? En acontecimientos similares. En esta respuesta, Job nos enseña a nosotros hoy día que él tenía un entendimiento extraordinario en comparación a la nuestra en estos tiempos. Y es que parece que él comprendía que solamente él era un simple cuidador de la propiedad de Dios. Él entendía que él era solamente un administrador, un mayordomo, que todo lo que él poseía pertenecía a Dios, incluyendo la vida de sus hijos, hasta su propia vida. Muchas veces se dice esto de la boca para afuera, pero la realidad es otra. Pero él dice, por eso él dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito. Cuán difícil se nos haría a muchas personas en el mundo asimilar eso, aún sabiendo que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los ríos y las hizo sobre los mares. Muy pocas personas asimilan esto, incluyendo algunos creyentes. Fíjese.
en disputa por una gota de tierra, en el deslinde de algún solar o un terreno, le han quitado la vida a otra persona por una gota de tierra, por un pequeño rayoncito en su auto, en la calle o en el estacionamiento. Le han quitado la vida a otro. Y si yo sigo mencionando casos ridículos por el cual le entran a golpe, a machetazo, a puñalada a otra persona por una cosa material, no terminamos. Pero Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Pero gracias, porque nosotros fuimos los últimos en ser creados y que todo ya estaba hecho. Imagínense si Dios nos hubiera creado a la mitad o nos hubiera creado primero. Que nosotros estuviéramos ahí mirando lo que Dios estaba creando. ¿Sabe qué iba a pasar hoy día? Nos hubiéramos apropiado aún del cielo donde vive Dios, lo hubiéramos desalojado. Porque esto es sabiendo de que cuando usted y yo nacimos, cuando salimos a este lado del mundo, no trajimos un mensaje en nuestro puñito escrito de que éramos dueños de algo y que así mismo vamos a volver allá. Eso lo sabe todo el mundo entero. ¿Y sabe qué? Mucha gente dice, cuando uno se muere no se lleva nada. La boca habla muchas cosas, pero en el fondo solamente Dios sabe lo que hay. Pero a veces lo decimos las cosas, pero realmente con hipocresía. Pero estamos apegados a tal cosa y a la otra y a la otra. En ese momento parece que Job comprendía que cuando él vino a este lado del mundo, ya todo estaba hecho. Él encontró todo. Y usted también. Usted encontró todo hecho. Usted lo encontró hecho. Nada de lo que hay es suyo. Mire, ni aún su propia vida. Eso no es suyo. No idolatremos ni siquiera nuestras vidas. Menos la de nuestros hijos. Por eso la pérdida que tuvo no pudo afectarle a Job, porque sus expectativas no era que él iba a vivir para siempre y disfrutar de todas esas cosas, ni en lo más mínimo le afectaría en ese sentido las cosas materiales. Más bien, adoró al dueño de esas propiedades. En los procesos, el sabio médico es la persona que sabe el tipo y la clase de medicamento y la dosis que necesita el paciente de acuerdo a su patología. De modo que en un proceso de prueba ya esa dosis fue evaluada por nuestro sabio médico. Primera de Corintios. Mire lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Ya para finalizar, 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Dios no nos va a dejar ir más allá de lo que podamos resistir. Tú no le vas a poner en el hombro o en la cabeza de tu hijo de 2 o 3 años un peso que con dificultad y esfuerzo apenas tú lo puedes levantar. ¿Verdad que no? Sería injusto, más bien, eso sería crueldad. Así fuera Dios, si hiciera lo mismo, fuera cruel, pero Dios es justo. Dios es justo, jamás vas a permitir que carguemos un sobrepeso porque no podremos llevarlo. Todo, absolutamente todo lo que Dios permite que nos suceda en todas nuestras vidas ya está controlado por Él. Las dosis ya. Esa situación fue dosificada por nuestro sabio médico. Aún veamos el cielo cerrado, aún veamos el cielo que se nos cae encima, aunque veamos que ya todo se derrumbó. Aún veamos que todo cae sobre nosotros. Si crees, hallará la salida, porque así dice el Señor. Aquí finalizamos.
Cuando pasan situaciones terribles en las personas que no conocen a Dios o que pretenden conocerlo, optan por buscar la solución por otro camino. Caminos equivocados, lo cual los lleva muchas veces al fracaso. Pero cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a Dios y esperamos en Él, somos renovados como las águilas, con nuevas fuerzas, después de un proceso doloroso. El ejemplo que tenemos es el de Job. Así que Dios no vas a permitir que nos vengan situaciones que no la podamos llevar, porque Dios es fiel y Dios es justo. Ninguna tentación que no sea humana, Dios no la va a permitir que venga a nuestras vidas. Dios va a permitir aquellas cosas que sí, aunque sea arrastrándonos, la vamos a superar. Aún quedemos en el hueso, aún quedemos como estaba Job, que ya fue una sarna tan grande que era posible que hasta los huesos de ciertas partes se le vieran. Aún lleguemos a esa situación, vamos a superarlo, porque Dios es fiel. Y al final, la victoria va a ser grande. Ahí es donde Dios nos toma confianza. Ahí es donde Dios cree en nosotros. ¿Usted cree que Dios en el capítulo 1:8 dice que Job era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Dios apostaba a él. Sin embargo, Job tenía cosas que tenía que cambiar y fue purificado y fue perfeccionado. Job tenía situaciones que las hemos descrito aquí y las que faltan todavía. Primero, Job estaba prejuiciado. Job tenía temor. El amor de Dios no había sido perfeccionado en él y era perfecto. Él tenía una percepción de Dios equivocada. Job conocía a Dios de lejos, pero no de cerca. Y después de ese proceso, conoció a Dios. De ahí lo conoció. Eso fue lo que logró con pasar ese proceso. Así que eso es lo que nos espera después de un proceso, después de una batalla, después de pasar por un desierto, de día fuerte, calor, plagas, serpientes y de noche el frío fuerte y las amenazas de las fieras de noches. Eso es lo que es un desierto, muy terrible. Solo me imagino, yo no he estado en un desierto, pero me imagino que es así. Pero para llegar al trono hay que pasar por el desierto. Para llegar a la victoria hay que pasar por el desierto. Y cuesta, muchas veces cuesta. Nada es gratis. Todo hay que pagar un precio. Un día hablaremos de la salvación que no es gratis. Un día hablaremos de eso. Bien, hermanos, hasta aquí ha sido este segmento. Este es el número 5. Después de este viene el número 6. Gracias por su sintonía con este canal. Si tienes alguna inquietud, puedes contactarnos al teléfono por WhatsApp 829-702-6510. 829-702-6510. Dios les bendiga más, rica y abundantemente. Hasta el próximo segmento.